Esta semana le iba a dedicar a Milei en el G7, pero los acontecimientos en el mundo de este hombre se aceleran en un país que parece estar detenido en el tiempo. Es una sensación que obliga a pensar en otro tipo de temporalidad y espacialidad, ya que Milei parece acelerar y desacelerar al mismo tiempo, al tiempo que como Dios parece ser ubicuo. En primer lugar, estoy abordando esto mientras Milei, para los que no lo conocen, el carismático presidente argentino, paladín del anarcocapitalismo mundial, está en Madrid para recibir un premio, pero fundamentalmente para ser humillado por el rey Felipe VI al negarse a recibirlo, seguramente por sugerencia o por orden del primer ministro español, con quien se trataron de drogadictos, corruptos y otro tipo de epítetos que ya nos colocan en otro lugar. En Milei hay dos niveles de percepción. Sería fácil reducirla a una división entre realidad y fantasía. Pero Milei es consciente de que vive en un mundo en el que el medio es el mundo. Por lo cual, su único trabajo parece ser el de mantener la brecha, que es el del estilo de gobierno recomendado por Ernesto Laclau, según el cual la tarea del gobernante es la de crear valor simbólico identificando un enemigo y fabricando narrativas mediáticas. Confieso haberme hecho adicto a las transmisiones de los adeptos a Milei. No tanto Fantino, sino Feynman y más específicamente a los pases entre Feynman y el pelado ese. La verdad que no lo sé, no lo sé. Yo creo que detrás de todo esto empezó con el tema de la comida, los comedores, Sandra Petovelo, la comida que estaba escondida. Empezó ahí, ahí arrancó. Y la comida en la Catedral Metropolitana. Sí, ¿Te acordás? eso creo que quedó bastante aclarado, ¿no? Sí. eh, entre los programas, en donde se puede percibir dos cosas. En primer lugar, la misoginia para con las mujeres, a las que hay que respetar, pero al mismo tiempo poner en su lugar todo el tiempo, las mujeres panelistas. Mientras por el otro, Feynman, que oscila entre el fanatismo unilateral mileísta más recalcitrante, a una de pronto ambivalencia que aparece y desaparece, ¿eh? Ambivalencia tan pero tan obvia y poco ensayada que es irrecuperable después del escándalo del reparto de alimentos y de cómo rápidamente se le atribuyó a la falta de pericia de la gestión de la ministra Sandra Petovelo, quien según él no solo se deshacía rápidamente de los no se deshacía rápidamente de los tipos que tenían la administración, sino que no aceptaba la ayuda ofrecida por el macrismo. Es decir, el macrismo y su aparato de exfuncionarios está en el banquillo esperando ser convocado con un signo político más cercano al de los kirchneristas, es decir, a Milei que al de los kirchneristas, todavía ubicados en algunos lugares de poder, como pudo verse en la pelea a grito pelado en un pasillo de no sé qué institución, donde Grabois le gritaba a una mujer vendida o algo por el estilo. Bueno, de algo hay que vivir. Pero volviendo a España, y recordemos que solo hace una semana íbamos a comentar en este programa el viaje del presidente a el exclusivísimo grupo de los 7. Pero ayer me dispuse a ver la transmisión y acá tengo que referirme al segundo grupo, la transmisión de la entrega del premio en Madrid. Ya es tan rápido como pasa todo. Y el segundo grupo de periodistas, que no son los periodistas amigos de Milei en Argentina, sino los de, por ejemplo, los youtuberos.
que son una gente muy rara en sus tempranos 20 años, que no tienen ninguna cualidad para tener tantos seguidores. Los entrevistados son muy interesantes. Yo por seguir un poco todo lo que estaba hablando Manuel Llamas, creo que ha llegado un punto en el espectro político en el que lo que no es excepcional parece muy excepcional. Es decir, Milei realmente lo que ha hecho ha sido ajustar las cuentas de un país que estaba en bancarrota, cuya divisa no valía nada. Recordemos que la Unión Europea tiene unos límites de endeudamiento. No tiene ninguna característica que los haga especiales para que los algoritmos los prefieran tanto. Y eso es lo que en general se consigue en la calle cuando por ahí hay un momento en el transporte público y es un tema de la semana hablar del momento del transporte público y el gobierno se escuda con nosotros dijimos que esto iba a suceder y esto es necesario por esto y esto y esto, y ese es como el gran salvavidas que por ahora tiene al gobierno bastante bien posicionado en la agenda pública. Eso es prioritario como para empezar. Se creo que los escucho como hay un espacio de silencio largo. Sí, por cierto, me estaban haciendo varias... Bueno, la cuestión es que la transmisión de la entrega de los premios de Mariana nos devuelven al nivel de fundaciones de segunda categoría de la derecha internacional, como la presidida por Vargas Llosa, que cuenta con la participación como representante cultural de Darío Lo Pérfido, que en cualquier momento reaparece condecorado. Empiezo. Hola, conectamos desde el patio del Casino de Madrid. Tengo conmigo a Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo, bueno, quienes nos estén viendo y escuchando lo conocerán. Fue director de Los Pan de Mariana, es un economista súper reconocido en España, tiene su propio canal de YouTube. Ahora está en la Universidad de las Hespérides. Juan Ramón, muchas gracias por aceptar esta mini pregunta. Como sabes, estamos aquí en la entrega del premio a Javier Milei y aprovechando que le damos este premio de Juan de Mariana, oye, te quería preguntar por los últimos datos de inflación en Argentina, ¿no? Que sabes al final que... Respecto a lo de los youtubers, no me cierra. Sin embargo, lo que sí me comienza a cerrar es el experimento de Milei o Milei como experimento, como lo opuesto a lo que se presenta. Se dice que convoca, pero en realidad desactiva. Se dice que baja la inflación, pero en realidad lo que ocurre en la Argentina en estos momentos es una recesión que, por supuesto, comienza con una desinflación. La misión de Milei es ser un monigote de dimensiones internacionales al que se le otorgan los mayores escenarios posibles por otros pseudo monigotes que hasta ahora son mujeres haciendo el trabajo sucio del patriarcado. La alcaldesa de Madrid, Meloni, o revistas supuestamente prestigiosas, pero que hoy por hoy son irrelevantes, como la revista Time, por ejemplo. ¿Quién lee Time? La esfera de acción de Milei son las redes sociales y los algoritmos de YouTube, en donde se instala una realidad alternativa mientras se criminaliza la protesta en el país de la protesta. El poder de comunicación de Milei es admirable porque es con la generación Z. Y esta noche viene lo mejor de todo, el premio del Instituto Juan de Mariana 2024. Y esta vez, en VisualPolitik, no nos lo hemos querido perder. Y a ver, no es para menos, nos parece, Alberto, Oscar. ¿Sabéis cuántos vídeos sobre Argentina hemos publicado en VisualPolitik y en Visual Economic? Yo ya te voy a contar, Enrique. ¿Has perdido la cuenta? Pues estamos hablando, a ver, apuestas, podéis ponerlo en los comentarios, en el chat. Estamos hablando de 46 vídeos. Que es una generación con la que las élites políticas del mundo no se están pudiendo comunicar. Y esa es la gran excepción de Milei y lo que lo hace excepcional. Sin ir más lejos, este es el gran problema del Partido Laborista Británico, cuyas elecciones están virtualmente ganadas por el laborismo, pero se teme
a la generación Z, cuyo voto depende del tipo de intervención totalmente asexuada pero poliamorosa que alguien como Milei, que es una máscara que tapa precisamente esto, porque convengamos que el, el poliamorismo, ¿cómo se llama? La poliamoridad, no es otra cosa que asexualidad. Adicción por los estereotipos contradictorios de este tipo de generación, como la generación Z. En este sentido, yo creo que Milei es un experimento mucho más sofisticado de lo que se puede llegar a tener. Pero el desplante del rey preocupa, y su casi decisión de no concurrir, la de Milei, a la cumbre del Grupo de los Siete, pero el hecho de que se suba un avión para recibir un premio insignificante, para ser insultado por el monarca, y si el rey no se reúne es porque seguro que recibe instrucciones del gobierno. hace que se lleve de España, a la larga, menos de lo que supuestamente gana. Y es esta falta de inteligencia o de estrategia la que preocupa, o esta estrategia la que preocupa en todo caso. Es como que en materia de relaciones internacionales no hay criterio y todo se comunica como digamos, la valoración automática de cierta virtud argentina. Dicho de otro modo, es como si finalmente eso que los argentinos suponemos tener escondidos en el fondo de nuestro ser y que nunca, por culpa del peronismo, ponele, hemos podido explotar a nuestro favor, que es ese talento increíble y esa calidad, entre comillas, haya sido finalmente reconocido internacionalmente la persona de Milei. Voy a llamar a esto el excepcionalismo argentino. Y es muy, pero muy peligroso. ¿Qué les parece? Bueno, si pueden mirar un segundo. No sé qué les parece que Ayuso haya recibido a Javier Milei. Me parece perfecto, perfecto. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? 4. Y no sé cómo ves a Milei como argentino. Y yo como argentino lo veo perfecto las cosas que está haciendo. Por culpa del gobierno anterior yo me tuve que venir a vivir aquí y ahora lo veo con un potencial muy bueno, la verdad. ¿Qué te parece, bueno, no sé, las declaraciones que hizo Milei con el presidente del gobierno? Fue bastante duro y se ha abierto una crisis diplomática entre España y Argentina. ¿Qué piensas? Ver, como hermanos que somos, ¿no? Yo creo que tenés que dejar las diferencias de lado y crecer, la verdad, porque eso lo único que hace es bajar la fuerza que tenemos nosotros como argentinos y como españoles también estar unidos, ¿no? Estás hablando del pueblo, de la hermandad entre pueblos. ¿Crees que habría que potenciar eso y dejar a un lado las discrepancias? Sí, totalmente, totalmente. Pues gracias. A ti. En verdad, no sé nada y mis amigos argentinos no me pueden contar demasiado de lo hecho en la Argentina por Milei. Están raros mis amigos argentinos. Esto al punto que comienzo a creer que su presidencia, la de Milei, es más una plataforma para viajar por el mundo diciendo siempre lo mismo, un discurso basado en la reducción del Estado a lo mínimo, porque el socialismo supone ser el demonio. Y esto no es sino otro capítulo del muy cristiano, de la muy cristiana narrativa de héroes y villanos, pero sobre todo de mártires y demonios. Amigo, España está contigo. Abajo el comunismo. A la que ya estamos más que acostumbrados. El problema con todo esto es que en el caso de Milei es como si los eventos no dieran tiempo para poder procesar lo que está pasando. Va todo demasiado vertiginoso, es demasiado rápido.
Y creo que esto es algo que ni él mismo está pudiendo controlar, sino que está siendo controlado desde otro lado, a guisa de ser llamado o de poder parecer conspirativo. Por ejemplo, el saludo del presidente argentino Javier Milei a su par italiana, la primer ministro Meloni, en la cumbre del Grupo de los Siete. Es algo muy interesante. Meloni es un personaje relevante en la Europa actual que desde hace 2 semanas le permite en un país y también en una Europa dividida, tanto Italia como Europa, países totalmente divididos, manejar el bloque de derecha que puede ser muy poderoso en los papeles, pero que en realidad es un tiro en el pie a Italia y Europa. Veamos. Ella va a ser muy funcional para recuperar el orgullo herido de los países mediterráneos tras sus respectivas crisis de deuda, de sus deudas, con los países del norte, en especial con Alemania, que ostenta tanto poder en Europa como hacia adentro, pero lo hace a través de un centro moderado que se contradice con las idas y venidas de su corruptérrimo Deutsche Bank, banco alemán, que sin ir más lejos facilitó, financió, produjo y armó al poder de Putin. Dicho de otro modo, Alemania juega como cabeza de Europa, pero en la práctica le tira la pelota a Estados Unidos desde la Comunidad Europea, esperando ver si sigue siendo cabeza de imperio o no, porque en caso de que no lo sea, mira hacia Oriente y encara sus negocios ahí. El pragmatismo alemán es impresionante. Esto mientras Occidente se consume en una moralización sin cuartel en la que la libertad de prensa, la libertad de protesta están crecientemente coartadas por la policía, la ley y la generación Z, que son los jóvenes que no presenciaron el holocausto, mientras ese holocausto está ocurriendo frente uno nuevo, uno bastante parecido, está ocurriendo frente a sus propios ojos. Piensen en las universidades norteamericanas y lo que está pasando en Medio Oriente. El tema con Meloni y el gusto de políticas como las de Milei en Europa es que es un continente muriendo. O mejor dicho, Europa es un continente que envejece vertiginosamente. Y por esto me refiero a su pirámide demográfica, que es una pirámide prácticamente sin juventud. Por la sencilla razón de que se ha tornado tan imposiblemente caro vivir en Europa del Norte que los jóvenes de los países mediterráneos abandonan sus pueblos en los que no hay trabajo real, sino precarizado y de servicio, que solo funciona en tiempos de verano, en Grecia, en Italia, en España, para emigrar a las grandes ciudades del norte, global, Londres, Berlín, Hamburgo, Ámsterdam, en donde es casi imposible tener una vida normal, y por vida normal me refiero al paradigma heteronormativo productivo de autoperpetuación social, es decir, familia con hijos. Al que los héroes de Milei daban por sentado, pero para el narcocapitalismo de Milei no es ni siquiera un tema de agenda, porque sobre todas las cosas, como se ocupa de decir Milei, él no es racista, pero Meloni sí. Es decir, si la sociedad no se reproduce, ¿de dónde viene la mano de obra? En los países escandinavos, Inglaterra, Francia, Alemania y el resto, el costo de vida es tan alto que la generación Z no tiene hijos, lo que obliga a estas sociedades a nutrirse de inmigrantes que pasan por los países más abiertamente de derecha, como Italia o Grecia, que hipócritamente les permiten paso previa explotación. Es esta hipocresía la que hizo famosa a Meloni en su confrontación con Macron, cuando éste le quiso ganar con hipocresía. Este le quiso dar una elección de moralidad y esta hizo la gran Milei y directamente blanqueó la anatomización del proceso de la inmigración, que es un tabú en Europa, pero no hay Europa sin inmigración.
y Europa va camino a ser árabe. Pero además el envejecimiento de la pirámide demográfica es complejo porque a mi generación eh, se le ofreció una Europa pujante y un futuro que hoy, es decir, la generación de la década del 90, para los hijos de mi generación, que son los nacidos después del 2000, no tienen demasiada esperanza más allá del dinero ya acumulado en forma de propiedades a heredar, porque salvo los ricos, el resto es todo joven, con familia, endeudado, que vota a la derecha o desempleado que vota a la izquierda con la fantasía melancólica de un pasado en el que todavía había un futuro para soñar. Simbólicamente, este es el espacio que habita Milei. En otras palabras, en un país como Grecia o como Italia, son las pensiones y la tercera edad sobre las que cae toda la fuerza del costo del Estado. Sin jóvenes que estén produciendo como para poder generar productividad. Por eso un país como Grecia, por ejemplo, está poco a poco virando hacia Medio Oriente y Oriente como lugar de pertenencia por su lugar estratégico. Es decir, es ya casi difícil pensar a Grecia como un país europeo, aun siendo la cuna de Europa. Y aunque use a Europa como fuente de ingresos durante las vacaciones, que ahora empiezan, ya que no tiene ninguna otra cosa que ofrecer al mundo, además de la mayor flota de containers y barcos en un mundo que trata de ser más ecosustentable. Por eso, el abrazo entre Meloni y Milei en la cumbre del Grupo de los 7, más allá de los medios virtuales, no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, hubo otro momento en esa cumbre en la que Milei se lo ve muy inseguro e incómodo. Y es casi como si fuera una foto de Thomas Strath. Me refiero a uno de sus retratos de familia, como lo que estamos viendo, como por ejemplo este de una familia rica milanesa en donde se notan las diferencias porque ponen el foco en el periodo de tiempo que va del momento en el que el fotógrafo les da la orden de comenzar a posicionarse hasta el momento del clic en donde el resultado de la negociación hacia dentro de una familia ya de por sí dividida se hace evidente en la fotografía. La inseguridad de Milei entre los jefes de Estado en la cumbre del Grupo de los 7 es muy interesante. Y recuerda a Macri, porque son gente sin fogueo político ni social, sobre todo en el caso de Milei, cuyas relaciones más significativas son sus perros. Si se quiere, como el caso de la reina Isabel II de Inglaterra, pero como dijo Margaret Thatcher en The Crown, cuando fue depuesta como primera ministra y condecorada por la soberana, el poder de la reina reside en no hacer nada, mientras que el del líder, como Thatcher o Milei, está en hacer lo que prometieron. Vaya a saber a quién hacer. Digo esto porque casi simultáneamente Elon Musk hacía su propia cumbre de Tesla, anunciando en 2 palabras que su objetivo es adueñarse del mundo. Lo que dejó claro es que su objetivo es automatizar la movilidad privada de manera robótica y robotizar los domicilios particulares a través de robots. Es decir, autos robots y robots en las casas. Dicho de otro modo, su negocio es en la superficie la maximización de nuestro tiempo para que trabajemos mejor y no hagamos trabajo esclavo, los que tengamos el dinero para hacerlo. Y por el otro, el cuidado del medio ambiente mediante los autos eléctricos con un mínimo de emisiones. Pero esto a cambio de, es decir, a cambio de estas facilidades, lo que se necesita es poblar el mundo de cargadores eléctricos. Tesla, que permitan, ¿cómo se dice? Cargar, electrificar a estos autos, que permitan a estos autos robóticos moverse. Es más, tiene 2 adversarios en esto.
de la distribución, Elon Musk, de la distribución global del hardware. Apple, que trata de controlar la recolección de datos a través de mantenernos activos y sanos mediante el Apple Watch, y todo el universo que gira a su alrededor, y Uber. O sea, que quiere Elon Musk deshacerse de ese trabajo cuasi esclavo, en donde uno supone ser el dueño de su unidad, pero que en realidad al automatizarse, al volverse robótico el auto, uno pasa de ser un trabajador, estar en el auto, a ser un inversor. Pero es como que vemos cómo cambian los conceptos, pero que en realidad todo sigue siendo básicamente lo mismo y lo que hay es una polarización de la riqueza en ciertas manos. Para poder hacer esto, Tesla necesita de ciertos minerales que la Argentina teóricamente posee. Y la misión de mi ley sería entregarlos y a cambio convencer a los argentinos de que vamos a ser la nueva Arabia Saudita. Lo acaba de decir que la Argentina está destinada a ser uno de los países más ricos del mundo en 40 años. Para eso necesitas mucha guita y poca libertad, que es precisamente lo que mi ley pone como palabra favorita. Habla todo en nombre de la libertad. En esta actividad, digamos, la extractividad mineral del cobalto y del litio será colosal. Y el experimento mileiano tiene que ver con colocarse en el medio de la escena como una especie de trabajador ideológico de la desaparición del Estado, en el momento en el que al Estado más se lo necesita. Y con esto, por favor, no quiero decir que se necesita que vuelva a los Kirchner, ni nada por el estilo, porque se tiene que repensar la relación con el Estado y el mundo. En estas condiciones, algo a lo que vamos a tener que referirnos en un par de semanas, porque, por ejemplo, el Servicio Exterior de la Nación no tiene ni idea de cómo hacerlo. Dicho de otro modo, del grupo de los 7, lo que queda de Milei es su falta de liderazgo internacional, su presencia como garantía corporativa de la entrega de los recursos minerarios de la Argentina a Silicon Valley, Palo Alto y la industria automotriz de Elon Musk. Pero Milei llegaba a Puglia, a la cumbre del grupo de los 7, a donde ni siquiera se lo dejó hospedar, tras trastabillar tras el ataque a su ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, quien hizo renunciar en una seguidilla de ataques de nervios a su segundo, tercero. ¿No? Ahí esas historias ya me pierdo. Pero estas seguidillas de ataques de nervios son bastante predecibles de Petovelo. O sea que estas apuestas a la pureza de espíritu tienen, es decir, mártires y demonios, tienen algo muy contraindicado, que es la salud mental. El ataque a la ministra de Capital Humano no solamente vino del kirchnerismo, sino que también de un macrismo sospechado que ya hace públicas sus internas feroces. Pensemos en el tema de la inteligencia, con el Caputo que tuvo que renunciar. Ya no entre Larreta y Macri, ni siquiera entre Burles, Larreta y Macri, sino entre Macri y Santilli. Si se quiere, la diferencia entre Milei y el resto de la derecha argentina es que estos últimos son de un pragmatismo burdo, cuyo poder es el poder de su propia corrupción o bolsillos llenos al estilo Macri. Mientras que Milei aparece como una especie de prócer, sin nada que perder, y yendo por todo, para quedar en la historia, en el bronce de la historia. A diferencia de lo dicho por el turco Asís, yo creo que Milei no es tan inteligente. Yo creo que es un títere. Y su patetismo queda más y más en evidencia cuanto más se muestra por el mundo. Esta es la llamada por él batalla cultural, que en realidad no es otra cosa que una actualización de lo que en tiempos de Donald Trump se entendía como posverdad, que consta de la transformación de mentiras en verdades, pero además en la creación constante de narrativas, permanentemente narrativa. Esto transforma a Milei en el principal artista argentino.
Por ejemplo, de su viaje al grupo de los 7, Feynman y el Pelado lanzaron una teoría del romance con Meloni, que evidentemente no prendió. Esto fue acompañado por los dos celos de Fátima Flores, por Yuyito González, que aparece como un dinosaurio cortesano menemista a quien Milei quiere evocar. Tiene una simbología Yuyito González acá, y con Meloni misma, con quien no tiene nada que disputar. Fátima Flores. El problema de Fátima Flores, si se la compara con Tina Fey, por ejemplo, de Saturday Night Live, por ejemplo, es su total falta de creatividad en un rol que da para mucho y que no está sabiendo aprovechar por miedo y falta de inteligencia. Algo en contra de lo que estoy diciendo se filtró esta semana con un supuesto comentario que hizo referencia, dando detalles del contrato comercial que tiene o tuvo con Milei para simular ser una pareja. Ella debería transformar esto en un gran acto de comedia. Sería el gran acto de comedia internacional. Pero en los viajes de Milei hay otro tipo de corrupción. Esta proliferación de premios internacionales son muy menores. No hay forma de justificar un viaje presidencial para recibir un premio de una fundación secundaria como la Fundación Hayek, de Mariana, cuando el uso del dinero público es para la construcción internacional de una figura que se dedica a automonumentalizarse, donde la única política de Estado visible, y en ese sentido estos 6 meses serán definitorios, es una política de desarme del financiamiento y de entrega de los recursos nacionales, lo que ha acompañado de una metamorfosis negativizada de Carlos Menem, porque como podemos ver, Milei está yendo en sentido contrario a las patillas y el poncho de Menem, quien las fue dejando a medida que avanzaba su presidencia, mientras en el caso de Milei, las comienza a cultivar a medida que avanza su presidencia. En su última foto aparece con poncho. Este nuevo telurismo, este neotelurismo de Milei, marca el paso de un rockerito cincuentón, mal vestido, mal cogido, con pantalones embolsados, a una suerte de Mercedes Sosa emponchada con aspiraciones de prócera nacional, al estilo Manuel Belgrano, con quien se quiere identificar públicamente. La figura de este prócer es interesante. Digo, de Manuel Belgrano. Por lo solitaria, por lo entrópica, muere solo, triste y final. Y yo diría que arranca desde la crisis de la ministra Petrovelo esta identificación, cuyos ataques histéricos, porque fueron histéricos, tapan una pelea de fondo, no entre Grabois y el gobierno, sino hacia adentro de la Iglesia Católica, y justifica la presencia del Papa en la cumbre del G7, que en principio emerge como desesperada. Esa fue una presencia que no debería haber hecho. Se bajó a el mundo del César en lugar de quedarse en el mundo de Dios. Recordemos que en la Argentina la distribución de asistencia social no se da a través de ONGs, como en la época de Menem, sino que se da a través de la Iglesia Católica, en donde hay una interna feroz entre la Convención Episcopal y el Opus Dei. Por eso la presencia del Papa Francisco en el G7 tuvo como objetivo robarle la escena a un Milei propulsado por los algoritmos de Silicon Valley, y como experimento postneoliberal, como en su momento lo fue Chile con Pinochet y los Chicago Boys. La comida que estaba escondida. Empezó ahí, ahí arrancó. Y la comida en la Catedral Metropolitana. Sí. ¿Te acordás? Eso creo que quedó bastante aclarado, ¿no? Sí, quedó aclarado, pero creo que ahí empezó. Mira, el padre Tano, ¿querés que te lo muestre, Edu? Empezó con el comunicado de Ojea. Ahí está, es verdad. Y ese creo que fue el peor. Es verdad. A ver, Mira, el padre, fíjate un está. ¿Lo ubicás? Ah, sí. ¿Sí? ¿Eh? Uno es un laburante y el otro es Máximo Kirchner, ¿ves? Ahí. Claro. Bueno, no mentira, es ese es el padre, ahí lo tenés al padre Tano.
Ahí lo tenés. Tiene una cooperativa, Diego Armando Maradona, lo reveló todo Luis Gasulla, fue hasta el lugar, a ver la cooperativa, no había nada, había un lugar de la iglesia. Gran informe de Gasulla. Sí, La gran de informe. Dios. Sí, exactamente. En nombre de Dios. Hay un sector de la iglesia que quiero agradar al presidente. Yo lo veo con mucha nitidez esto. ¿No? Sí. El otro. Como dije en su momento, el Opus Dei, opuesto a muerte al Papa Francisco, representa la transformación de la automortificación en virtud del cortarse un brazo o cortarse una pierna. Esto, por supuesto, metafóricamente y en nombre del ahorro, el equilibrio del déficit fiscal, el avance y el progreso, el orden y el progreso. En la Argentina tiene un sentido muy retorcido porque toda la Argentina vivió del Estado tanto desde abajo como desde arriba. Es decir, los ricos sacando el dinero del país y presionando al Estado para que financie su poca producción, en la cual dan trabajo, simulan que hay un mercado, que hay mercado interno, mientras obligan al Estado a emplear y dar más y más planes, lo que nos lleva a la fundamental cuestión de la culpa cristiana. Y me refiero a la culpa cristiana como verdadero motor de la política cultural del gobierno mileísta. Desde ya, con esto no quiero decir que el Opus Dei esté detrás de Milei, literalmente, sino que hay una ética opus deística, elonmasquística, muy análoga, Opus Dei y Elon Musk, aunque no pertenece Elon Musk al Opus Dei, pero tienen valores muy similares, que postula la transubstanciación o transformación alquímica del dolor de los pobres y la privación de los menos privilegiados en amor a la patria. Es aquí donde podemos pasar a el otro punto en esta exhausta semana, no digo exhaustiva, sino exhausting semana y media en la vida de este hombre, que es su discurso en Rosario. Tipo, mira lo que es una semana en el raconto de Milei y su análisis visual. Siempre a la defensiva, aún en Rosario. El discurso de Rosario fue el que más me gustó. Fue sorprendentemente honesto e históricamente objetivo. Pero este es un problema. En mi vida es la primera vez que yo escucho desde ese nivel del Estado la relación entre Belgrano, creación de la bandera e invasiones napoleónicas como modo de proteger lo que suponía ser la patria, o mejor dicho, un territorio extractivizable, el campo, sin el yugo virreinal. Esta breve explicación levantó un velo de mentiras e infantilizaciones impronunciables en Argentina, desromantizando el momento gay en el que Belgrano mira al cielo y se inspira en los colores del firmamento. Como lo indicó Milei, los colores de la bandera argentina no son los colores del cielo, sino los colores de la dinastía borbónica. No lo dijo, pero lo digo yo, pero de alguna manera lo explicó, que usan los supuestos patriotas o las élites criollas en América Latina frente a la oportunidad que les abren las invasiones napoleónicas, planteando que hasta que José Bonaparte, esto principios del siglo XIX, no se retirara de España, ellos y solo ellos son los leales, los únicos leales sujetos del decadente Fernando VII de Borbón, hijo de Carlos III, maravillosamente pintado junto a su padre por ni más ni menos que Francisco de Goya y Lucientes. Sin embargo, el acto de la bandera tuvo una proliferación de símbolos que iban en todas direcciones. En primer lugar, al revelar la mentira de los orígenes de la patria como patria. Milei, vestido de gaucho, está diciendo que la patria es un invento. Pero no lo dice desde abajo, sino desde lo más alto del Estado, o sea, desde las élites. Al mismo tiempo, al dar tanta importancia al Día Patrio,
se embarca en un nuevo tipo de infantilización protofascista en torno de una idea de nación que su anarcoliberalismo se encarga de destruir al mismo tiempo. Este nivel de mediación y de apoyo de los medios, no solamente hegemónicos, sino también virtuales, a la construcción de estos dos hologramas, Milei por un lado y la nueva Argentina por el otro, corren el peligro de perder el contacto con la realidad y que esto devenga en una suerte de culto a la personalidad y a una idea de patria cercana al fascismo, pero un tipo de fascismo inmaterial, salvo cuando aparecen los palos de Bullrich en nombre de la automortificación virtuosa opusdeística. Pero en Rosario se vieron dos grandes contradicciones adicionales. En primer lugar, la poca movilización de gente contra lo que pareciera. Y lo mismo pasó en la Puerta del Sol, donde se confundían los transeúntes habitués con una convocatoria mediana a mínima. La visita de Milei a España en las condiciones actuales de la Argentina, que de pronto encuentran a un grupo de argentinos que se tuvieron que ir del país, o que dicen haberse ido del país por Cristina, los encuentra aplaudiendo a Milei y viviéndolo como un héroe, y esto no tiene que ver con él en sí mismo, sino que tiene que ver con la humillación de ser argentino en España, y de que por orden de alguien se le dé una condecoración menor a este buen hombre, que ellos sienten como propio. Esto habla menos de Milei que del sentido de sí mismos, de los que se convocaron con un acento concheto falso y cierto sentido de superioridad por haberse ido, que en realidad esconde su exacto opuesto, una profunda vergüenza de ser argentino. Repito, si por un lado lo que se plantea es hacer desaparecer al Estado e integrar a la Argentina en un esquema globalizado, ¿qué entendemos por Argentina? Más allá de una consigna asignada por una identidad caracterizada por el fútbol, Messi, ciertos símbolos naturales, el chaltén, qué sé yo, y el tango, como el lugar de destino internacional de una economía extractivista y de servicios como la griega, pero sin el lugar estratégico, ni la belleza ni cercanía de Grecia. Es casi como si Milei estuviera exaltando a los próceres para contrapesar la entrega del país que está planeando hacer, los recursos naturales, digamos. Frente a esto tenemos una oposición patética en sí, es decir, la cámpora, que está demostrando sus verdaderos colores y su incapacidad. Y cuando Máximo Kirchner compara el acto de Milei con un acto de Villiquen, no puede ver lo que estoy analizando y demuestra ser un líder no menor, sino liliputiense. Máximo Kirchner es el nene de mamá, y mamá es una pelotuda. Y esto nos lleva a finalizar con el comienzo de esta discusión. Es decir, damos un círculo para volver al principio, que es la relación entre identidad y nación. O mejor dicho, ¿cuál es el lugar de la identidad para Milei? ¿Y cómo se compatibiliza la construcción de la nación con la oficialización de su relación con Elon Musk, quien abiertamente declara que quiere derrotar a Uber para ser el super Uber, cuyo principal enemigo son las barreras nacionales? Lo que está en juego aquí es la declaración de interés público de una serie de corporaciones que imponen, sin ningún tipo de regulación, sus propios intereses. Lo interesante de este tema es que hay temas claves como el tema de la salud, la farmacología, que hasta ahora no han sido tratados y quizá esta sea la razón de que de golpe deja de ser insultado y es recibido por el canciller alemán, quien quiere advertirle, creo que se están reuniendo hoy, de la necesidad de moderación, ya que el mundo se desplaza hacia el oriente
Y la industria farmacológica, que es fundamentalmente alemana, también importa. Vamos a hablar, hay un tema con la industria farmacológica, porque se mencionan las patentes y ahí es donde vienen las vacunas y lo que nos pusieron. Para finalizar, el presidente Milei, o mejor dicho, el narcisismo del presidente Milei está jugando con fuego. Pero en realidad esto es el producto de que el país había sido puesto muy cerca del fuego por irresponsables e ineptos del gobierno kirchnerista y de la Cámpora. La semana que viene vamos a estar todavía acá, antes de irme a Grecia. No sé si quiero referirme al último desfile de Givenchy, creo que sí, o hacer un análisis de la escena del mercado del arte argentino y sus preferidos estos días. Poppin', man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a